Seguimos en Japón. El estilo de Gorbachev consistía en cargar a la otra persona el peso de la comunicación, hacer que el otro se expresara, contribuyendo él mismo muy poco, aparte de indicaciones constantes de su poco convencimiento. Nikolai permitió que esta transparente táctica diera resultado, porque estaba cansado de los rodeos, frustrado de los atajos y caminos que no conducían a ninguna parte, y ansioso por tener noticias de Kishiwaka-san, brindó más información de la necesaria, pero mientras hablaba se dio cuenta de que su historia no tenía el timbre de la verdad. La realización hizo que se explicara más cuidadosamente todavía, y las meticulosas explicaciones cada vez parecían más falsas. En mi país, coronel, el ruso, el francés, el alemán y el chino, todas eran lenguas de la cuna. Debió de resultar algo incómodo tener que dormir en una cuna tan atiborrada. Nikolai trató de reír, pero el sonido fue débil y poco convincente. Pero naturalmente prosiguió Gorbachev. ¿Usted habla también el inglés? La pregunta se la hizo en inglés con un ligero acento británico. Sí, respondió Nikolai en ruso, y japonés, pero estas lenguas sí fueron aprendidas. Quiere decir no de cuna. Eso justamente, Nikolai lamentó en el acto el tono sarcástico que había adquirido su voz. Ya entiendo. El coronel se inclinó hacia atrás en el sillón de su escritorio y miró a Nikolai mostrando cierto punto de humor en sus ojos de forma mongólica. Sí, dijo al final muy bien entrenado y joven para desarmar, pero a pesar de todos sus idiomas de cuna y posteriores, Mr. Hell, usted es norteamericano, ¿no es verdad? Yo trabajo para los americanos como traductor, pero usted enseñó una tarjeta de identidad norteamericana a los hombres de la entrada. Se me dio esa tarjeta a causa de mi trabajo. Oh, naturalmente ya entiendo, pero según yo recuerdo mi pregunta no ha sido ¿para quién trabaja usted? Eso ya lo sabíamos, sino ¿cuál es su nacionalidad? ¿Usted es norteamericano? ¿No es verdad? No, coronel, no lo soy. ¿Qué es entonces? Bueno, supongo que soy más japonés que otra cosa. Oh, ¿me perdonaría si le digo que usted no tiene especialmente aspecto de japonés? Como ya le he dicho, mi madre era rusa, mi padre era alemán. Ah, eso lo aclara todo. De ascendencia típicamente japonesa. No veo qué diferencia puede haber en cuanto a cuál sea mi personalidad. No es importante que usted pueda o no pueda verlo. Responda a mi pregunta, por favor. La repentina frialdad de su tono hizo que Nikolai calmara en el acto su creciente frustración e ira. Respiró profundamente. Nací en Shanghái. Vine aquí durante la guerra bajo la protección del general Kishikawa, un amigo de la familia. Entonces, ¿de qué nación es usted ciudadano? De ninguna. Qué embarazoso le debe resultar eso. Sí, efectivamente lo es. Y me creó muchas dificultades para poder encontrar un trabajo con el que poder vivir. Claro, estoy seguro de que sería así, Mr. Hell. Y teniendo esas dificultades, creo que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse un empleo y el dinero. Coronel Gorbachev, yo no soy agente de los norteamericanos. Tengo un empleo con ellos, pero no soy agente de ellos. Está usted haciendo unas diferencias de matiz que, confieso francamente, no logro entender. Pero, ¿por qué habrían de querer los americanos entrevistar al general Kishikawa? ¿Qué motivo podrían tener para recurrir a una complicada charada con el único propósito de ponerse en contacto con un oficial con una carrera ampliamente administrativa? Eso precisamente es lo que esperaba que usted me aclarase, Mr. Hell. El coronel sonrió. Nikolai se levantó.
Coronel, es evidente para mí que usted está divirtiéndose con nuestra conversación más que yo. No debo aprovecharme de su valioso tiempo. Seguramente habrá algunas moscas esperando que les arranquen las alas. Gorbatot soltó una carcajada. Hace años que no oía ese tono, no solo el acento cultivado de la nobleza rusa, sino incluso el desdén ligeramente sarcástico. Es maravilloso. Siéntese, joven, siéntese, y cuénteme por qué ha de ver usted al general Kishikawa. Nikolai se dejó caer en el mullido sillón vacío, cansado. Es mucho más sencillo de lo que usted está dispuesto a creer. Kishikawa-san es un amigo, casi un padre. Ahora está solo, sin familia y en prisión. Debo ayudarle si puedo. Por lo menos debo hablar con él. Un sencillo gesto de compasión filial perfectamente comprensible. ¿Está usted seguro de no querer un vaso de té? Perfectamente seguro, gracias. Mientras volvía a llenar su vaso, el coronel abrió una carpeta de papel manila y echó una ojeada a su contenido. Nikolai supuso que la preparación de ese archivo había sido la razón para sus 3 horas de espera en las oficinas exteriores del cuartel general de las fuerzas de ocupación soviéticas. Veo que usted también lleva documentos que le identifican como ciudadano de la URSS. Seguramente eso es lo bastante extraño como para merecer una explicación. Sus fuentes de información dentro de EXCAT son buenas. El coronel se encogió de hombros. Son adecuadas. Tenía una amistad, a una mujer, que me ayudó a conseguir empleo con los norteamericanos. Fue ella quien consiguió mi tarjeta de identidad norteamericana. Perdóneme, Mr. Hell. Parece que esta tarde estoy expresándome muy mal. No le he preguntado por sus documentos de identidad norteamericanos. Su tarjeta de identidad rusa la que me interesa. Me perdonará mi poca precisión. Estaba tratando de explicarle eso. Oh, perdóneme. Iba a aclararle que esa mujer se dio cuenta de que podía meterme en algún lío si los norteamericanos descubrían que yo no era un ciudadano yanqui. Para evitarlo, también me consiguió documentos falsificados que me concedían la nacionalidad rusa, de manera que pudiera mostrarlos a la policía militar norteamericana que se mostrase curiosa y poder evitar el interrogatorio. ¿Y cuántas veces ha tenido que recurrir a esta barroca estratagema? Ninguna. Una frecuencia que casi no justifica el esfuerzo. ¿Y por qué ruso? ¿Por qué no escogió ninguna otra nacionalidad entre las de su atestada cuna? Como usted ha señalado, no tengo aspecto convincente de oriental, y la actitud de los norteamericanos hacia los ciudadanos alemanes resulta muy poco amistosa. Mientras que su actitud hacia los rusos, por otra parte, es fraternal y compasiva. ¿Es eso? Naturalmente no, pero los norteamericanos desconfían de ustedes y les temen, por lo cual no tratan mal a los súbditos rusos. Esa mujer, esa amiga suya, fue muy astuta. Cuénteme ahora por qué se expuso tanto por usted, por qué había de arriesgarse. Nikolai no repuso, lo que fue respuesta suficiente. Vaya, entiendo, replicó el coronel Gorbatot. Naturalmente, teniendo en cuenta, además, que Miss Godboy ya no tenía el peso de la primera juventud. Nikolai enrojeció de ira. Está usted enterado de todo. Gorbatot se quitó las gafas y redistribuyó la suciedad. Sé ciertas cosas sobre Miss Godboy, por ejemplo, y sobre el personal de su casa en el distrito Asakusa. Vaya, vaya, vaya. 2 jovencitas para compartir su cama. Juventud desenfrenada. Y también que su madre fue la condesa Alejandra Ivanova. Sí,
conozco ciertas cosas sobre usted y me ha creído desde el principio, ¿verdad? Gorbachev hizo un gesto con los hombros. Sería más exacto decir que he creído los detalles con los que ha adornado usted su historia. Sé que visitó al capitán Thomas, miembro del Tribunal contra los Crímenes de Guerra, el pasado. Echó una ojeada a la carpeta el pasado martes por la mañana a las 7:30 y supongo que él le diría que no podía hacer nada en el asunto del general Kishikawa, quien, aparte de ser un importante criminal de guerra culpable de crímenes contra la humanidad, es también el único alto oficial del ejército imperial japonés que ha conseguido sobrevivir los rigores de un campo de reeducación y es por lo tanto una figura valiosa para nosotros, desde el punto de vista de prestigio y propaganda. El coronel se colocó las gafas comenzando por una oreja y acabando por la otra. Me temo que no puede hacer nada por el general, joven. Y si sigue en su propósito, se arriesga a que el Servicio de Información norteamericano investigue sobre usted. Y Servicio de Información es más un título de lo que buscan que no de lo que poseen. Y si mi hermano de armas, el capitán Thomas, no pudo hacer nada por usted, ciertamente tampoco puedo yo. El capitán, después de todo, representa la defensa. Yo represento la acusación. ¿Está usted seguro de no querer un vaso de té? Nikolai se agarró a lo que pudiera conseguir. El capitán Thomas me dijo que necesitaría el permiso de usted para visitar al general. ¿Eso es cierto? Entonces, el coronel hizo girar su sillón encarándolo a la ventana y se dio unos golpecitos en los dientes con el dedo índice mientras contemplaba el húmedo día. ¿Está usted seguro de que el general se sentiría complacido con su visita, Mr. Hell? Estaba hablando con él. Es un hombre orgulloso. Es posible que no le gustase aparecer ante usted en su estado actual. Ha intentado suicidarse 2 veces y ahora se le vigila rigurosamente. Su condición presente es degradante. Debo intentar verle. Le debo muchísimo. El coronel hizo un signo de aprobación sin desviar la vista de la ventana. Parecía inmerso en sus propios pensamientos. ¿Y bien?, preguntó Nikolai transcurrido un momento. Gorbachev no respondió. ¿Me concede usted el permiso para visitar al general? Con voz distante y monótona el coronel respondió. Sí, naturalmente. Se volvió hacia Nikolai y sonrió. Voy a dar las órdenes oportunas en el acto. A pesar de encontrarse tan apretado entre el gentío a bordo de la vagoneta que se balanceaba en el aire de la línea Yamate, que podía notar el calor de sus cuerpos filtrándose a través de las ropas húmedas, Nikolai se sentía aislado entre sus dudas y confusiones. Por ende, los espacios que dejaba la gente vislumbraba la ciudad que quedaba a sus pies, sombría por el día húmedo y frío, desprovista de color bajo el cielo plomizo. Había cierta amenaza sutil en el permiso concedido fríamente por el coronel Gorbachev para visitar a Kishikawa-san. Y durante toda la mañana Nikolai se había sentido incapaz e imponente ante el presentimiento que albergaba. Quizá Gorbachev había tenido la razón al sugerir que su visita, a fin de cuentas, pudiera no ser un acto altruista. Pero, ¿cómo podía Nikolai permitir que el general afrontara solo su juicio inmediato y la desgracia? Sería un acto de indiferencia que él, Nikolai, nunca se perdonaría. Entonces, ¿sería cierto que se dirigía a la prisión de Sugamo únicamente para conseguir su propia paz espiritual? ¿Serían sus motivos básicamente egoístas? En la estación Komagone, una parada antes de la prisión de Sugamo, Nikolai sintió un repentino impulso de bajar el tren y regresar a casa, o por lo menos caminar un poco y reflexionar sobre lo que estaba haciendo, pero su instinto de supervivencia fue tardío. Antes de que me pudiera abrirse camino hasta las puertas, éstas se habían cerrado de golpe y el tren reemprendió la marcha.
Nikolai estaba seguro de que hubiera debido apearse. Estaba igualmente seguro de que ahora continuaría adelante hasta el final. El coronel Gorbachev había sido generoso al conceder a Nikolai que Nikolai pudiera visitar a Kishikawa-san durante una hora. Pero en aquel momento, mientras Nikolai esperaba sentado en la fría sala de visitas contemplando la pintura verde de las paredes que se desprendía en laminillas, le asaltó el pensamiento de si habría algo que decir que pudiera llenar toda una hora de conversación. Junto a la puerta había un guardián japonés y un MP norteamericano, los cuales se ignoraban mutuamente, el japonés mirando el suelo frente a él, mientras que el norteamericano concentraba su atención en arrancarse pelillos de la nariz. Nikolai había sido registrado con una minuciosidad embarazosa en una antesala, antes de ser admitido en la sala de visitas. Los pastelillos de arroz que había traído envueltos en papel se los había quedado el policía militar americano que creyó que Nikolai era un compatriota suyo, a la vista de su tarjeta de identidad, y se excusó. Lo siento, chico, pero no puedes entrar manduca contigo. Como se llama, este general Gott ha intentado 2 veces ya darse el pasaporte. No podemos correr riesgos con veneno o lo que sea. ¿Comprendido? Nikolai respondió que comprendía y bromeó con el policía militar, dándose cuenta de que debía colocarse en un buen lugar con las autoridades si es que quería ayudar de algún modo a Kishikawa-san. Sí, entiendo lo que quiere decir, sargento. A veces me pregunto cómo algún oficial japonés ha conseguido sobrevivir a la guerra con sus tendencias suicidas. Exacto. Y si le ocurriera algo a este tipejo, yo me vería en dificultades. ¿Qué demonios es esto? El sargento sostenía en alto un pequeño tablero magnético de Go que Nikolai había pensado en traer consigo en el último momento, para el caso de que no hubiera nada que decir y el silencio se hiciera muy pesado. Nikolai hizo un gesto de indiferencia. Oh, un juego, una especie de ajedrez japonés. Ah, sí. El guardián japonés, que se hallaba en una situación incómoda por su convencimiento de estar un tanto marginado, sintió cierto alivio al poder confirmar a su colega americano, en un inglés sincopado, que efectivamente se trataba de un juego japonés. Bueno, no sé, chico, no sé si podrás entrar esto. Nikolai repitió su gesto indiferente. Como usted quiera, sargento. He supuesto que sería algo con qué pasar el tiempo si el general no tenía ganas de charlar. Vaya, sabes hablar, God. Nikolai a menudo había pensado cómo esa palabra, una corrupción del nombre coreano para su gente, se había convertido en el término vulgar despreciativo del vocabulario militar norteamericano para referirse a todos los orientales. Sí, hablo japonés. Nikolai reconocía la necesidad de recurrir a la duplicidad cuando la sensibilidad tropezaba con una cerrada ignorancia. Probablemente se habrá dado cuenta por mi tarjeta de identidad que trabajó para Smith. Miró con gesto significativo al sargento, inclinando ligeramente la cabeza hacia el guardián japonés, indicando que no quería entrar demasiado en detalles sobre ese asunto cuando había cerca oídos indiscretos. El policía militar frunció el entrecejo mientras se esforzaba por pensar y después aprobó con la cabeza como participando de la intriga. Entiendo, sí, ya me parecía extraño que un norteamericano visitara a ese tipo. El trabajo es el trabajo, así es. Muy bien, supongo que es ok. ¿Qué daño puede hacer un juego? Acto seguido devolvió a Nikolai el diminuto tablero de Go y condujo a Nikolai a la sala de visitas. 5 minutos después se abrió la puerta y entró el general Kishikawa, seguido por 2 guardianes más, otro japonés y un ruso de rasgos marcados, con el rostro carnoso e impasible del campesino eslavo.
Nikolai se alzó para saludar al general mientras los dos nuevos protectores tomaban posiciones apoyados contra la pared. Mientras Kishikawa-san se acercaba, Nikolai automáticamente inclinó un poco la cabeza en gesto demostrativo de obediencia filial. El gesto fue apreciado por los guardianes japoneses que intercambiaron una breve mirada pero permanecieron en silencio. El general se acercó arrastrando los pies y tomó una silla frente a Nikolai al otro lado de la tosca mesa de madera. Cuando finalmente alzó la mirada, el joven se impresionó ante la apariencia del general. Había esperado una alteración en el rostro de Kishikawa-san, una erosión en sus maneras gentilmente viriles, pero no tanto. El hombre que tenía sentado frente a él era un hombre viejo, frágil, derrotado. Su piel transparente y sus movimientos lentos e inseguros adquirían un extraño aspecto sacerdotal. Cuando habló finalmente, su voz era suave y monótona, como si el esfuerzo de la comunicación le resultara una carga sin sentido. ¿Por qué has venido, Nico? Para estar con usted, señor. Entiendo. Siguió un silencio durante el cual Nikolai no acertó a decir nada, mientras que el general no tenía nada que decir. Por último, con un largo y leve suspiro, Kishikawa-san asumió la responsabilidad de la conversación porque no quería que Nikolai se sintiera incómodo con el silencio. Tienes buen aspecto, Nico. ¿Estás bien? Sí, señor. Bien, bien. Cada día te pareces más a tu madre. En tus ojos veo los suyos. Sonrió débilmente. Alguien debía haber avisado a tu familia de que ese color verde tan especial estaba destinado al jade o al cristal antiguo y no a los ojos humanos. Es desconcertante. Nikolai se esforzó en sonreír. Hablaré con un oftalmólogo, señor, para ver si existe remedio a ese desatino. Sí, hazlo, lo haré. Hazlo. El general desvió la mirada y durante un segundo pareció olvidar la presencia de Nikolai. Y después añadió, así que, ¿cómo te las arreglas para salir adelante? Bastante bien, trabajo para los norteamericanos como traductor. Sí, ¿y te han aceptado? Me ignoran, lo que me va muy bien. Realmente es mejor. Siguió otro breve silencio que Nikolai iba a romper con charla inconsecuente cuando Kishikawa-san alzó la mano. Naturalmente tienes preguntas que hacer. Te contaré sencilla y rápidamente las cosas y dejaremos de hablar de ellas.